Las tres. Buenas noches, mi nombre es Julia Andrea, mis compañeros Keila Patiño y Elio Manuel Quintero. El día de hoy vamos a hablar acerca del plan lúdico en alquería, de la materia de anatomía y fisiología humana. La seguridad y salud en el trabajo busca proteger el bienestar de los trabajadores en la empresa de alquería, el autocuidado y el uso adecuado de los elementos de protección personal individual, EPI, son fundamentales para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Este trabajo presenta un plan lúdico que promueve hábitos seguros y el uso correcto de los EPI, con el fin de mejorar la salud y la calidad de vida de los trabajadores en sus actividades diarias. Objetivo general, diseñar un plan lúdico que promueva el autocuidado y el uso de EPIs en los trabajadores de la empresa alquería. Específicos, identificar riesgos laborales, fomentar el autocuidado, promover el uso correcto de EPI y prevenir accidentes y enfermedades laborales. Hablemos un poco de la empresa Alquería. Alquería fue fundada en 1959 por Jorge Enrique Cavalier. Es una compañía láctea líder en Colombia enfocada en nutrición, calidad e innovación, pionera en la pasteurización y leche de larga vida, con base en Cajicá, Cundinamarca. Ofrece un amplio portafolio de leches, bebidas, cremas y se destaca como una empresa impulsando sostenibilidad y desarrollo rural. Cuenta con más de 3.000 empleados entre operarios, conductores y personal administrativo. Vamos a hablar acerca de qué es el autocuidado. El autocuidado no solo se limita a hábitos personales, sino que es el contexto laboral. Es una competencia preventiva clave dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se entiende como la capacidad del trabajador para identificar, evaluar y controlar los riesgos a los que está expuesto. Actuando de manera responsable y preventiva, incluye aspectos como el uso de EPI, cumplimiento de normas y procedimientos, reporte de condiciones inseguras, cuidado de salud mental, estrés, fatiga y carga laboral. ¿Qué son los EPI? Los EPI son la única barrera de control frente a los riesgos laborales después de haber aplicado medidas como la eliminación del peligro y controles de ingeniería. En Colombia, su uso se fundamenta en el Código Sustantivo del Trabajo, que es el Decreto 1072 de 2015. Las resoluciones como la 24.000 de 1979, que es el Estatuto de Seguridad Industrial. El artículo 57, que obliga a que el empleador debe proporcionar condiciones inseguras, lo que incluye el EPIs adecuados. Afectación anatómica. La afectación fisiológica es cualquier alteración en el funcionamiento normal del cuerpo humano, causado por la exposición a factores de riesgo, específicamente en el entorno laboral. Esta alteración puede afectar órganos, sistemas o procesos biológicos, generado desde molestias leves hasta enfermedades graves. Puede ser aguda, aparece de forma inmediata, por ejemplo, la intoxicación y las quemaduras. Crónica, se desarrolla en el tiempo, pérdida auditiva, enfermedades respiratorias, como por ejemplo dolor muscular por sobreesfuerzo, estrés que afecta al sistema nervioso, problemas respiratorios por inhalación de polvo o químicos, es el daño o el cambio en el cuerpo debido a condiciones de riesgo. Vamos a hablar acerca de un poco de los riesgos en alquería. Como podemos observar, aquí está el almacenamiento inadecuado de cestillo, puede ocasionar riesgo como caída de cestillos en los trabajadores. Por eso se usa el uso correcto del casco, el orden y el aseo. Los movimientos repetitivos, cuando están empacando los productos en las cajas, se hacen movimientos repetitivos. Por esta razón se recomienda rotar los puestos de trabajo, rotar a los trabajadores y hacer pausas activas. Tropezones por iluminación deficiente. Se recomienda prender los focos y mantener buena iluminación. El paso de montacargas. Se recomienda a los montacarguistas que tengan las luces de alerta y echen pito cuando pasan los trabajadores. Asimismo, el uso de las cebras. El levantamiento de cargas. Se produce más que todo en el área de bodega, entonces se recomienda hacer un adecuado levantamiento de cargas para evitar lesiones en el cuerpo.
Bueno, mi nombre es Kila Patiño y yo les voy a hablar sobre el plan lúdico laboral que tenemos propuesto para la empresa Alquería. En el ámbito laboral, los trabajadores están expuestos a múltiples riesgos que pueden afectar su salud física, mental y social. En empresas como Alquería, donde se desarrollan actividades operativas, es fundamental promover una cultura de autocuidado y prevención. El uso adecuado de los elementos de protección individual, EPI, y la implementación de estrategias pedagógicas innovadoras como los planes lúdicos permiten generar mayor conciencia en los trabajadores, facilitando el aprendizaje significativo y reduciendo la accidentalidad laboral. El primer plan lúdico que tenemos lleva como nombre como tal, protege tu vida, juega seguro. Tenemos los objetivos que serían promover el autocuidado y el uso adecuado de los EPI mediante actividades lúdicas que permitan disminuir los riesgos laborales. Como otro objetivo tenemos sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos laborales presentes en su entorno, fortalecer hábitos seguros en el desarrollo de sus actividades, fomentar la participación activa y el aprendizaje significativo de las actividades lúdicas en qué consisten y cómo se desarrollan. El primer juego que tenemos sería juego de roles, el trabajador seguro. ¿En qué consiste? Es una actividad donde los trabajadores representan situaciones reales de su entorno laboral, identificando riesgos y tomando decisiones sobre el uso adecuado de los EPI. ¿De qué trata? Busca que el trabajador se ponga en situaciones reales para reconocer peligros y actuar correctamente. ¿Cómo se desarrollará? Se dividirán en grupos, en equipos, se entregarán casos, ejemplo, trabajo en altura, el arnés sin arnés. Cada grupo representará la situación, se analizarán errores y buenas prácticas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se va a desarrollar. Hacemos preguntas en qué consisten. Se hacen dos grupos, A y B, y se hacen preguntas en qué consisten y en qué tiempo real se deben utilizar las EPI. Y ahí mismo los trabajadores van respondiendo las preguntas y pues ya a base de eso se va viendo cuál fue el equipo ganador. Como segundo juego tenemos trivia de seguridad. ¿En qué consiste? Consiste en un juego de preguntas y respuestas sobre riesgos laborales y elementos de protección. ¿De qué trata? Refuerza el conocimiento de forma divertida. ¿Cómo se desarrollará? Se organizan equipos, se hacen rondas de preguntas, se otorgan puntos por respuestas correctas, se premia al equipo ganador. Ahí tenemos un ejemplo de más o menos el juego que vamos a desarrollar. Como el siguiente juego tenemos una dramatización de accidentes laborales. ¿En qué consiste? Representación de situaciones donde ocurre un accidente por no usar EPI. ¿De qué se trata? Se trata de mostrar consecuencias reales de la falta de autocuidado, cómo se desarrollarán. Se harán que un grupo actúa el accidente, otro grupo muestra cómo prevenirlo y a base de esto se hace una reflexión grupal. Ahí podemos, digamos, dar un ejemplo de la dramatización que irían a realizar nuestros trabajadores. Y ya al final, la reflexión. El siguiente juego sería concurso que llevará por nombre El trabajador más seguro. ¿En qué consiste? Reconocimiento al trabajador que mejor cumpla las normas de seguridad. ¿De qué trata? Motivar un comportamiento seguro. ¿Cómo se desarrollará? Se observa el comportamiento durante la jornada, se evalúa uso de EPI y cumplimiento de normas. Y al final se premia al trabajador destacado. Ahí tenemos una imagen de lo que vamos a realizar, de lo que el juego que vamos a estar realizando y al final vemos si se le entrega un diploma, si se le entrega un regalo a base de esto.
Tenemos otro juego que sería creación de carteles. ¿Este en qué consiste? En un diseño de mensajes visuales de autocuidado. ¿De qué trata? Refuerza la cultura de prevención. ¿Cómo se desarrollará? Los trabajadores crean carteles, se exponen en la empresa y se eligen los más creativos. Ahí podemos mostrar, digamos, un ejemplo de los carteles que pueden hacer y en base a esto se escoge el que mejor le facilite a la empresa, el que mejor llame la atención. Mi nombre es Elio Quintero y continuando con el tema, ubicamos en la reseña del tema y el enfoque anatómico y fisiológico. En cuanto al autocuidado y el uso de EPI, son fundamentales para proteger la integridad del trabajador. Desde el punto de vista anatómico, los EPI protegen parte del cuerpo, como son la cabeza, que precisamente es el casco, manos, los guantes, de acuerdo ya al guantes de seguridad o guantes que protegen de químicos. Los pies, botas de seguridad o botas de caucho, dependiendo también del riesgo. Oídos, que son los protectores auditivos, dependiendo de la intensidad del ruido. Ahora, la falta de estos elementos de protección individual pueden generar, en cuanto a la falta de casco, golpes o traumatismo. En la falta de uso de guantes puede ser cortes y amputaciones. Y ya sea la falta, por ejemplo, de de elementos anticaída, puede crear fractura o la caída de un objeto, puede ser en la cabeza, también puede crear fracturas en la cabeza. Desde el punto de vista fisiológico, se afecta el funcionamiento del organismo del siguiente modo. Por ejemplo, en el sistema auditivo, pérdida de audición por ruido, aunque se necesita un tiempo determinado para que se venga mirando los efectos de la falta de este elemento de protección individual. En el siguiente tenemos del sistema respiratorio, en donde se puede prever inhalaciones de sustancias peligrosas o inclusive polvos o microorganismos suspendidos en el aire. En el sistema muscular, pues ahí tenemos la fatiga y lesiones por esfuerzo. En el sistema nervioso, la falta de un elemento de protección personal, por ejemplo, un casco de pronto que quede muy grande o un guante que esté averiado, pues causa estrés y ansiedad al trabajador, lo que eso tiene un efecto fisiológico. El impacto directo en la falta del uso de elementos de protección individual, tenemos el rendimiento laboral bajo, la productividad se afecta, lo mismo que la calidad de vida. Eh, Actividad para llegar al trabajador en la empresa. Bueno, llevamos con el impacto real. eh, Un evento que se llama Tu vida en riesgo. ¿En qué consiste? La actividad de una vivencia donde el trabajador experimenta situaciones de riesgo real. ¿De qué trata? Generar conciencia emocional y racional. ¿Cómo se desarrollará? Una charla breve con casos reales. Dos, simulación de visión limitada con ruido o se le colocan eh, bloqueo de la audición para que disminuya su audición o movilidad reducida. Tercero, una reflexión grupal. Y cuatro, se realiza un compromiso de autocuidado de los trabajadores. Herramientas para llegar al trabajador. Pues primero se utilizan videos cortos educativos, es una forma buena de llegarle a los empleados. Dos, carteles visuales en el área de trabajo o centros de trabajo. Tres, juegos didácticos. Tres, charlas dinámicas. Y cinco, demostraciones reales del uso de EPI.
Propuesta para la empresa Alquería. Primero, capacitaciones periódicas, realizar capacitaciones mensuales sobre autocuidado y uso correcto de los EPI, utilizando actividades prácticas y ejemplos reales de trabajo. Dos, campaña de concientización. Dos, campañas de concientización e implementar campañas visuales dentro de las empresas como afiches, mensajes, videos que recuerden la importancia del uso de los EPI y la prevención de riesgo. Tres, supervisión y control. Establecer controles diarios para verificar que los trabajadores utilicen adecuadamente los EPIs durante sus labores diarias. Y cuatro, incentivos al buen comportamiento. Crear un sistema de reconocimiento o premios para los trabajadores que cumplan correctamente las normas de seguridad y autocuidado. Como conclusión, el autocuidado y el uso de elementos de protección individual, EPI, no son solo normas que se deben cumplir, sino acciones que realmente protegen la vida y el bienestar de cada trabajador en la empresa y en cualquier entorno, inclusive en la empresa alquería. Cuando una persona se cuida y utiliza correctamente sus elementos de protección, no solo evita accidentes o enfermedades, sino que también demuestra responsabilidad con su salud, su familia y su entorno laboral. Promover estos hábitos a través de actividades dinámicas y educativas permite que los trabajadores entiendan su importancia de una manera más cercana y práctica, logrando que el autocuidado se convierta en parte de su vida día a día. Y ahora tenemos el folleto que vamos a compartir con nuestros compañeros o empleados de alquería para una comprensión final de esta charla que fomenta y el compromiso del autocuidado y el uso de EPI. De antemano, muchas gracias por la atención.